Bien, buenos días tengan todos y todas. Gracias a Dios que estamos una vez más acá reunidos, ¿verdad? Creo que siempre comenzamos, ¿verdad? Haciendo una alusión a alguno de los cantos. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque sí podemos entonar cantos espirituales, cantos que sean bíblicos, ¿verdad? Y que sean teocéntricos o cristocéntricos, ¿verdad? Que sean centrados en la persona de Dios y no en nosotros los hombres, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay una corriente hoy en día que está muy centrada en el hombre, en el beneficio del hombre, en la prosperidad del hombre, y al final no obtenemos el verdadero propósito de nosotros, que es el de glorificar a Dios, ¿verdad? El día de hoy vamos a compartir una palabra que hemos titulado como la manera correcta de seguir a Jesús. La manera correcta de seguir a Jesús. Y encontramos el texto en el Evangelio de Mateo en el capítulo 8. Mateo capítulo 8 en el versículo 22 vemos al Señor Jesús que en ese momento le está diciendo a alguien, a un discípulo. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Por eso el título le pusimos la manera correcta de seguir a Jesús. Y ahí estamos viendo un mandamiento que el Señor Jesús le está dando a alguien, que vamos a ver el contexto luego. Le dice: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Luego vamos a entender de qué se trata ese versículo. Quiero darles la bienvenida a todos, ¿verdad? Los que vienen de Managua, los que vienen de Iriamba, de Las Esquinas, ¿de dónde más? De Santa Teresa, Jinotepe, y los que van a escuchar la enseñanza, ¿verdad? A través de la página web. ¿De dónde más? De Rivas, ahí está, de Rivas. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Que ahí vamos teniendo esa diversidad. Y luego pues las enseñanzas se transmiten a través de la web e incluso se escuchan en Canadá, en México, en Costa Rica, aún en Cuba, etcétera, ¿verdad? Gracias a Dios que sí se puede transmitir el mensaje del Evangelio. Bienvenidos a todos, ¿verdad? Y que el Señor nos bendiga a todos en esta mañana. Mire, vamos a dar continuidad. Si se han dado cuenta, ¿verdad? Las últimas enseñanzas se han estado dando en el Evangelio de Mateo. Estuvimos enseñando acerca del discurso del Señor Jesucristo en el monte, o el sermón del monte. Luego de eso, cuando el Señor Jesús finaliza sus enseñanzas en el sermón del monte, inicia a hacer muchos milagros. Y aquí tenemos que ponerle un ojo a esto. Después que Él da un discurso, comienza el Señor Jesús a operar varios milagros. Y nosotros ya estudiamos el milagro del Señor Jesús cuando sana a un leproso. Luego estudiamos el milagro que el Señor Jesús hizo al sanar al siervo de un centurión que estaba paralítico. Luego nosotros vemos que la suegra de Pedro está con una fiebre. Me imagino que esa fiebre era una de esas que la tenían encamada, bien enferma, postrada, sin poder levantarse para hacer nada, mucho dolor de cuerpo, etcétera. Y vemos que el Señor Jesús sana a la suegra de Pedro, ¿verdad? Entonces vemos que hay 3 distintos milagros. Después vemos al Señor Jesús que está calmando una tempestad. Van en el mar, en una barca, y hay una tormenta, una tempestad. Y vemos el milagro de cómo el Señor Jesús hace que se calmen aún los vientos y la tempestad en el mar. Después de eso llega a otro lugar, cruzando el mar, el Señor, y hace otro milagro. Hay unos endemoniados gadarenos y el Señor Jesús saca los demonios de esos endemoniados. Y finalmente otro milagro acá, antes del capítulo 9, vemos que el Señor Jesucristo vuelve a sanar a otro paralítico. El punto que yo quiero recalcar en esta cantidad de milagros que el Señor hace es: ¿cuál es el propósito de los milagros que el Señor Jesús hizo? Y si nosotros vemos
en el Evangelio de Mateo, ustedes saben que tenemos 4 evangelios, ¿verdad? Se dice que el Evangelio de Marcos es el primer evangelio que se escribió y que se publicó, y que luego el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas toman como referencia el reporte de Marcos. Pero el Evangelio de Mateo es muy particular, tiene un objetivo. El objetivo del Evangelio de Mateo es dar a mostrar o a conocer la identidad de Jesús. O sea, ahí nosotros cuando leamos este evangelio nos vamos a hacer esa gran pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es este Jesús? Y Mateo claramente nos da a entender, nos da a identificar quién es la persona de Jesucristo. Y la manera en cómo lo hace mejor es mostrando cómo Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Por eso ustedes van a leer, cuando estén ahí estudiando Mateo, van a leer en varias ocasiones como dice, para que se cumpliese la Escritura. Entonces aquí vemos 2 cosas. Primero, que Jesús es el cumplimiento de la Escritura hebrea. O sea, la ley, los profetas, los salmos, tienen profecías acerca del Mesías, del Hijo de Dios, que también en Daniel vemos que se hace conocer como el Hijo de Hombre. Entonces Mateo nos dice, este es de quien las escrituras nuestras nos hablan. Y si vemos cuando el Señor está sanando a la suegra de Pedro, vemos que dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Y luego Mateo dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ven entonces que ahí Mateo está señalando al Señor Jesucristo como el cumplimiento de lo que los profetas habían dicho. Entonces, vemos, por lo tanto, que el Evangelio de Mateo sí tiene un propósito muy específico. Ahora, la pregunta que nosotros debemos hacernos hoy en día es, ¿quién es Jesús para nosotros? Porque en el Evangelio de Mateo, esos milagros identifican a Cristo como algo más que un mero hombre. Ustedes saben, ¿quién puede sanar una lepra? En la antigüedad, ¿quién podría sanar una lepra? ¿Quién podría restaurar a un paralítico? ¿Quién podría calmar la tempestad? O sea, ¿quién tendría esa autoridad sobre el viento y sobre el mar? ¿Se acuerdan ustedes que cuando Jesús calma la tempestad, los discípulos que estaban con él, dice la Escritura, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Se imaginan que aún los vientos y el mar obedecieron a la voz de Cristo Jesús, a la voz de Jesús? Entonces ellos se preguntaron, ¿qué hombre es este? ¿Quién es este? ¿De dónde tiene tanta autoridad? ¿Cuál es su autoridad? Entonces es importante que nosotros veamos eso. Estos milagros, por lo tanto, confirman que Jesús es el Salvador. Esos milagros tienen una confirmación. ¿Y por qué razón? Vamos a ir a Isaías 35, en el versículo 5 y 6. Estamos hablando en el Antiguo Testamento que dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo, el paralítico, saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, los mudos que comienzan a hablar, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esa escritura se está cumpliendo en ese momento en la persona de Jesús. Jesús en ese momento está sanando leprosos, abriendo los ojos de los ciegos, levantando paralíticos, quitando la fiebre, sacando demonios, calmando la tempestad. Pero hay algo que nos llama mucho más la atención. Cuando Jesús hace el último milagro en esta serie de milagros en el capítulo 9, ahí siempre en Mateo, Jesús sana a un paralítico. ¿Y saben qué es lo que le dice el Señor? Pongan atención. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, oigan, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Oigan,
¿Por qué Jesús le dice a una persona a quien le hace un milagro, es un paralítico, le hace un milagro, pero al final le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados? O sea, ¿de dónde Jesús va a recibir autoridad para decir que los pecados de una persona son perdonados? Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Porque les dice Jesús, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Por qué razón los escribas, que acuérdense que dijimos quiénes eran los escribas? Eran los doctores en la ley, ¿verdad? En las escrituras. Eran personas doctas, muy conocedores. Para ellos era una blasfemia que un ser humano, un mero mortal, le diga a otra persona, tus pecados te son perdonados. Porque ningún hombre, ningún ser humano puede o tiene la potestad para perdonarle pecados a otro ser humano. ¿Por qué? Porque yo, un pecador, no puedo perdonar los pecados de otro pecador. Entonces, ¿quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. Dios. Y entonces, ¿por qué Jesús está perdonando pecados? Porque Jesús es Dios. Amén. Entonces, aquí vemos a Dios obrando. El creador del viento, el creador de los cielos, el creador del mar. El mar le obedece, el viento le obedece. Los demonios, ¿saben qué le dijeron los demonios cuando estaban los endemoniados gadarenos? ¿Saben qué le dijeron? Los demonios le dijeron a Jesús, oigan, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Los demonios reconocieron quién era Jesús. ¿Y cómo le llamaron? Hijo de Dios. Los escribas y los fariseos no reconocieron quién es Jesús, pero los demonios sabían quién era Jesús. ¿Saben por qué? Porque allá en aquel tiempo, en el cielo, los demonios, que eran ángeles que estaban ahí en el cielo, antes de cometer apostasía, ellos sabían quién era Jesús allá. Ellos lo vieron y ellos conocieron cara a cara al Señor Jesucristo. Entonces, cuando lo vieron aquí en la tierra, saben que tienen un juicio y que están reservados a la condenación eterna. Entonces, ellos le dicen, ¿qué tienes con nosotros? Nos vas a atormentar antes de tiempo, pero ellos reconocen algo. Hijo de Dios. Y luego entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá en el Evangelio de Mateo? Lo primero entonces es identificar quién es Jesús. Ahora, los testigos de Jehová hoy en día hacen a Jesús no Dios, sino que lo hacen una criatura. Lo hacen menos que Dios y le quitan la honra, le quitan la gloria, le quitan la adoración, le quitan la alabanza, deshonran a Cristo en realidad. Pero nosotros sabemos, según la Escritura y según hemos leído aquí en Mateo, que el Señor Jesucristo es completamente Dios, pero también completamente hombre. Amén. El punto está, una vez que nosotros identificamos quién es Jesús, si identificamos nosotros quién es Jesús, si nosotros cantamos gloria, honra, imperio, majestad por los siglos de los siglos, al Alfa y el Omega, que es Cristo Jesús, entonces el segundo punto aquí va a ser, ¿qué vamos a hacer con Jesús? ¿Qué hacemos entonces con Jesús? Y ahí es donde viene nuestra responsabilidad. La gran pregunta entonces primero es identificar quién es Jesús, pero la segunda es, una vez que nosotros conocemos quién es Jesús, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Y lo que la Escritura nos está diciendo acá donde estamos leyendo, Jesús le dijo, sígueme. La respuesta, por lo tanto, de cada uno de nosotros como criaturas de Dios, nuestra respuesta es seguir a Jesús. Por eso el título de hoy se llama La manera correcta de seguir a Jesús. Hoy en día tenemos que saber que hay muchas personas que están siguiendo a Jesús. Hay muchas personas que están siguiendo a Jesús hoy en día.
Hay mucho movimiento evangélico, carismático, católico romano, ortodoxo, etcétera, etcétera. Muchas personas se llaman cristianas. Muchas personas dicen que siguen a Jesús. El problema está en que, en primer lugar, no conocen realmente quién es Jesús. Ustedes saben que los testigos de Jehová, y hago realce en esto, ustedes saben que los testigos de Jehová dicen que ellos creen en Jesús. Ellos dicen que ellos creen en Jesús. Ellos no niegan a Jesús. Pero lo que ellos niegan de Jesús es la identidad de Jesús, que es coigual, coeterno y consubstancial con el Padre y con el Espíritu Santo. Un Dios manifestado en tres personas. Ellos niegan rotundamente esto. Entonces, aunque ellos dicen que siguen a Jesús, se llaman testigos de Jehová, pero también siguen a Jesús, ellos no saben en realidad quién es este Jesús, el Cristo. Pero por otro lado, también hay otras personas que siguen al Señor Jesús, pero lo siguen de la manera incorrecta. Lo siguen con propósitos incorrectos, pero tampoco le dan la prioridad que el Señor Jesús merece y Él debe ser nuestra prioridad. Y hoy entonces en estos versículos que vamos a leer, si vamos entonces al versículo 18, Mateo 8 en el versículo 18, vamos a leer hasta el 22, vamos a ver que hay dos personas que se le acercan al Señor Jesús. Y hay dos personas con las que Jesús platica, un escriba y un discípulo. Vamos a leer la escritura. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, oigan, había multitud de personas alrededor de Jesús. Claro, hacía muchos milagros. Si viene alguien y comienza a sanar todas las enfermedades, todos los que tienen SIDA y le quitan el SIDA, todas las personas que tienen cáncer y solamente le imponen la mano y les quitan el cáncer, ¿ustedes creen que no van a haber multitudes de personas detrás de ese profeta o detrás de esa persona que hace esos milagros de sanidad? Por supuesto. Pero el punto está aquí que el Señor Jesús conoce las intenciones de todos nosotros y Él sabe si nosotros venimos con la intención correcta o venimos solo para sacarle algún provecho. Yo quiero que me haga un milagro de sanidad. Yo quiero que me haga un milagro para poder encontrar un trabajo. Yo quiero que me haga un milagro para encontrar una esposa. Yo quiero que me haga un milagro para salir de la pobreza. Hay que saber cuál es la razón por la que las multitudes están siguiendo hoy en día al Señor Jesús. Viéndose Jesús, dice el versículo 18, rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Él estaba en un lado de ese mar, en Tiberias, él estaba en un lado y entonces se tiene que montar en una barca, está rodeado de mucha gente para ir al otro extremo. En el otro lugar, ahí estaban unos endemoniados gadarenos, ¿verdad? En la región de los gadarenos. Entonces, ¿qué pasa? Vemos al Señor Jesucristo también que no está estático en un solo lugar. Él está moviéndose y Él está predicando en todas las regiones. Él no se queda solamente en un local, como que esta es mi iglesia, este es mi púlpito, solamente aquí en Galilea, solo aquí me voy a quedar a predicar. No, Él sabe que hay mucha necesidad allá afuera. Y ese también es un llamado para nosotros, porque no solo podemos nosotros predicar el Evangelio de Cristo solo desde un púlpito. Nosotros tenemos que ir a buscar a las almas que están necesitadas. Amén. Para que escuchen el Evangelio del Señor Jesucristo y sean salvos o se conviertan. Pero entonces luego continuamos y dice, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Vamos a orar para que el Señor Jesús bendiga esta enseñanza. Amén. Amado Padre, te queremos dar gracias, Señor, porque nos permites poder compartir tu palabra, Señor. Dios, enséñanos hoy qué significa seguirte de la manera correcta, Señor. Enséñanos cuál es la manera incorrecta en cómo te seguimos para poder corregir nuestro camino, Señor, y poder hacerlo de una forma correcta.
no para agradar a los hombres, no para agradar a una religión, Señor, sino para seguirte a ti, Señor Jesús. Por favor, te ruego hoy, Señor, que nos des de tu gracia, que nos des entendimiento para comprender tus santas escrituras, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, solo vamos a abordar 2 puntos aquí. El primer punto es aquella persona que se llama el escriba, que viene y que sigue al Señor Jesús por los motivos incorrectos. Entonces el primer punto son los motivos incorrectos para seguir a Jesús. Y nuestro segundo punto va a ser aquella otra persona que se llama un discípulo de Jesús, que tiene las prioridades incorrectas para seguir a Jesús. Entonces la manera incorrecta, como no se debe seguir a Jesús, es porque hay motivos en el corazón que no son los adecuados. Pero también hay prioridades en nuestras vidas que nos hacen seguir a Jesús de una forma inapropiada. Vamos a iniciar entonces con los motivos incorrectos. En estos motivos incorrectos vamos a encontrar aquel seguidor que aparentemente es bien voluntarioso. Y decimos aparentemente. Vamos a ir al versículo 19. Y vino un escriba y le dijo: ¿quién es esta primer persona? ¿Quién es este primer seguidor de Jesús? Es un escriba. Es una persona letrada, una persona que, como hemos descrito, ¿verdad?, eran los doctores de la ley, los que conocían mucho acerca de el Antiguo Testamento para nosotros o la Escritura hebrea. Y ellos enseñaban al pueblo, ¿verdad?, lo que la Escritura hebrea, lo que la ley decía. Un escriba, una persona religiosa, vino detrás del Señor Jesús. Pero vean que la actitud de él es que tiene una resolución. Él profesa una resolución de seguir al Señor Jesús, porque él dice, y vino un escriba y le dijo, cuando decimos y le dijo, él profesa, él dice, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Oiga bien eso, de primera entrada eso suena muy bien, eso suena excelente. Porque él le dice, le reconoce como maestro, maestro, y luego le dice, de su propia voluntad. Mire que nadie le está diciendo, oye, vení, seguí al maestro. Él está diciendo de su propia voluntad, yo te voy a seguir, Jesús, yo te voy a seguir. Y entonces él le dice de su propia voluntad, maestro, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Entonces esa resolución de te seguiré, lo hace primero de una forma voluntaria. Segundo, lo hace resuelto. O sea, ahí él no está titubeando, él no está pensándola 2 veces. Él está resuelto a decir, yo sí te voy a seguir, yo te voy a seguir. Pero está resuelto y sin reservas. ¿Por qué razón? Porque él está diciendo ahí, te seguiré a donde quiera que vayas. O sea, vas a Jerusalén, yo te sigo. Vas al desierto, yo te sigo. Vas a Egipto, yo te sigo. Vas a Grecia, yo te sigo. Vas a Roma, yo te sigo. A donde sea, yo te voy a seguir. No me importa, no hay reservas. Pero ojo, vamos a ver qué le responde el Señor Jesús. Hasta aquí toda la apariencia está correcta. Esa apariencia nosotros la deberíamos de tener no en apariencia, pero sí lo deberíamos de tener en verdad. Pero la respuesta del Señor Jesús es algo extraña. Vamos a leer Lucas 14, 28 al 33. Miren, el punto que el Señor Jesús está identificando en este momento es que este es un tipo de persona que está tomando una decisión de lo que en realidad cuesta seguir al Señor Jesús, pero no tiene un conocimiento verdadero de lo que significa o lo que implica el seguir a Jesús o el ser un verdadero cristiano traducido a nuestro español. Miren, en Lucas 14, 28 a 33, nosotros vemos que también había una gran multitud que estaba siguiendo al Señor Jesús. El Señor se detuvo nuevamente y comenzó a decirles que ellos debían de tener prioridades y que la prioridad debe ser Cristo Jesús. Y luego les dice, antes de que continúen siguiéndolo, el Señor Jesús les dice esto:
Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Es bueno cuando nosotros comenzamos y nos determinamos a seguir a Jesús, pero lo que no es bueno es hacerlo sin un conocimiento completo de qué quiere decir seguir a Jesús. Y lo hacemos por mero emocionalismo. Ustedes se acuerdan, ¿verdad?, en la parábola de las 4 tierras, cuando la primera semilla cayó sobre o junto al camino, ¿verdad? ¿Qué pasó con esa semilla? Esa semilla en realidad no tuvo ningún fruto, pero luego cayó otra semilla que era sobre las rocas o sobre las piedras, en un camino pedregoso. Esa semilla cayó y dio raíces muy cortas, pero cuando vino el sol entonces se quemó. Y eso luego el Señor Jesús nos dice que hay algunas personas que en su corazón escuchan el mensaje del Evangelio, se emocionan, pero que rápidamente las raíces, las pocas raíces que están dando son muy cortitas y entonces se esfuman, desaparecen y estas personas regresan. O sea, no dan fruto con perseverancia. Otro ejemplo que nos da el Señor Jesús dice: ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero? Este es en el versículo 31. No se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía de lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Luego dice el Señor: así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabras fuertes, pero son palabras del Señor Jesús. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tenemos que entender bien, porque anteriormente dice: el que no aborrece a padre o a madre no puede ser mi discípulo. El Señor Jesús no quiere decir que debemos aborrecer a nuestros padres, porque estaría contradiciendo la enseñanza de honrar a padre y madre. Él lo que está estableciendo es una prioridad. Primero nosotros debemos de amar a Jesús y después de eso podemos nosotros arreglarnos con nuestra familia. Y lo mismo con nuestras posesiones. El punto está en que Jesús no está mandando como al joven rico a todos los que tienen posesiones que vayan a vender o a deshacerse de todas sus posesiones y después le sigan. Eso no quiere decir. Lo que Él quiere decir es: yo tengo que reinar en tu mente, yo tengo que gobernar tu corazón y tu vida, yo tengo que ser prioritario en tu vida. Pero si vos no renuncias en tu corazón a tus riquezas, a tus quehaceres en este mundo, a tus familias, etcétera, entonces no vas a poder ser mi discípulo. El punto está acá, que hay muchas personas que tienen una supuesta conversión o un seguir a Cristo de manera repentina y sin pensarlo, y no miden en realidad cuáles son las implicaciones del cristianismo verdadero. Y eso nosotros debemos de saberlo. Si nosotros vamos a adorar a Dios, debemos adorarlo con el corazón, pero también debemos adorarlo con el entendimiento. Nosotros debemos de tener entendimiento de qué es el Evangelio de Jesucristo. Ahora, en el versículo 20, ahí está la respuesta que el Señor Jesús le da. Versículo 20 dice: Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él voltea a ver al escriba y el Señor Jesucristo le da una respuesta muy extraña, ¿no creen ustedes? Es extraña esa respuesta. El hombre le dice: yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. Pero él le dice: te voy a decir una cosa. Las aves del cielo tienen nidos y las zorras tienen guaridas. No, ni siquiera dice: los reyes tienen sus grandes palacios. La gente los emperadores tienen sus grandes palacios. Él no se está comparando con la gente adinerada. Él va a las criaturas, él va a las zorras y él va a las aves, que ellos no pueden en realidad ni siquiera subsistir por su propia cuenta.
¿Eso qué denota? La pobreza del Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús conoce cuál es la intención de este escriba o de este seguidor. El punto está en que este seguidor le dice, yo te voy a seguir a donde sea, pero traía un propósito, una intención inadecuada o inapropiada. Y Jesús entonces conoce cuál era la intención del corazón de ese escriba. Así Jesús conoce cuál es la intención por la cual usted le sigue a él también. Entonces el escriba tenía motivos incorrectos. ¿Por qué decimos esto? Porque primeramente vemos que el Señor Jesús está haciendo muchos milagros. Entonces la profecía del Antiguo Testamento se estaba cumpliendo en el Señor Jesús, como dijimos antiguamente. Entonces, ¿qué creía él? Que este era el Mesías. Este es el Mesías. Pero ¿qué quería decir el Mesías para ellos? Quería decir un líder político, un líder económico, y ellos querían librarse del poder de los romanos. Entonces este escriba dijo, he aquí viene nuestro libertador, voy a seguirlo porque él es el ungido, él es el Mesías y él nos va a libertar. Entonces él venía con otra intención, él venía por poder, él venía por la gloria que traía el Mesías. Y por esa razón Jesús le respondió, ¿con qué? Con pobreza. Él le dice, no te equivoques, yo soy más pobre que las aves, yo soy más pobre que las zorras, yo soy muy pobre, yo no tengo dinero, yo no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza hoy. Vos quizás tenés un cuarto, tenés una casa donde ir a dormir hoy, dónde poner tu cabeza el día de hoy en una almohada, pero yo no, yo voy a estar a la intemperie. Quizá voy a dormir en la barca hoy, quizá yo hoy voy a dormir allá donde está el cementerio con los gadarenos, quizá voy a dormir a la par de la playa en la costa, pero no tengo dónde recostar mi cabeza. Y entonces ahí es donde el Señor le dice, ¿estás ahora dispuesto a seguirme? ¿Estás dispuesto a seguirme? Ustedes se han dado cuenta que hoy en día muchos en el evangelicalismo, muchos cristianos hoy en día están ofreciendo un evangelio de la prosperidad, un evangelio en el cual están ofreciendo que si seguís al Señor Jesús, Jesús te va a prosperar económicamente, que vengas, que diezmes, que ofrendes porque el Señor te lo va a multiplicar, que si traes enfermedades aquí se te van a sanar y que incluso se te vende un aceite ungido supuestamente y con ese aceite te ungen y te dicen con esto te vas a sanar. O que quizá en algunos otros lugares dicen aquí vendemos estas reliquias, estas maderas son de la cruz de Jesús que viene de Jerusalén y ellos te la venden y las personas comienzan a comprar esas cosas. El evangelio de la prosperidad es un evangelio que es contrario al evangelio del Señor Jesucristo. Porque aquí nosotros vemos una persona que quiere seguir a Jesús por los motivos inapropiados, por tener prosperidad en esta tierra, por tener prosperidad económica, política, por tener poder, y entonces el Señor Jesús le dice, no, de eso no se trata mi evangelio. El cristianismo verdadero no se trata de eso. El cristianismo se trata de negarse a uno mismo, de tomar una cruz como el Señor Jesús la tomó y de seguir al Señor Jesús en ese caminar. Negarnos a nosotros mismos implica mucho y eso entonces le responde el Señor. Yo soy pobre y tengo pobreza, pero saben ustedes quién era Jesús, ¿verdad? Jesús antes de ser encarnado, Él es Dios eternamente, Él tenía su trono de gloria, Él tiene su trono de gloria, pero Él se vació en un cuerpo como el de nosotros, Él se hizo voluntariamente pobre como nosotros, ¿para qué? Para que nos identifiquemos con Él. Cristo Jesús tiene una riqueza, pero su riqueza es espiritual. Él es rey y su gobierno y su reinado o su reino no es de este mundo. ¿Amén? Por lo tanto, si nosotros vamos a seguir correctamente a Jesús, debe ser con la manera o de la manera correcta. El Señor en Juan 2:24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Debemos de saber algo. El Señor Jesús sabe cuál es la intención que nosotros tenemos para venir a seguirle. Ustedes se acuerdan de la historia del joven rico. El joven rico viene y también quería seguir al Señor Jesús,
Pero el joven rico tenía muchas riquezas, era alguien poderoso y prominente también ahí, ¿verdad? En el liderazgo de Israel. Pero cuando el Señor Jesús le dice, guarda los mandamientos, este joven rico, que era muy religioso, también le dice, yo todos los mandamientos los he guardado desde mi juventud. Bien, le dice el Señor, aparentemente todo está bien, pero también Jesús conoce el corazón de él. ¿Qué es lo que había en el corazón del joven rico? Codicia, amor a la riqueza, ¿verdad? Entonces el Señor le dice, está bien, joven, si querés seguirme, vas a hacer algo primero. Anda, vende todo lo que tenés, pero no me traigas el dinero a mí, no me traigas el dinero aquí. Anda a repartir el dinero entre los pobres, anda a hacer misericordia. Y después que te hayas deshecho de tus riquezas, que ese es tu ídolo, y que hayas hecho misericordia, porque no sos misericordioso, no tenés amor, o sea, no has cumplido la ley, porque la ley se resume en el amor. Después que hagas eso correctamente, vení y seguime. ¿Se dan cuenta? Jesús pesó el corazón de él. Ahora, no es que Jesús está pidiendo que todos vayan a vender sus posesiones, lo digo una vez más, pero si usted está amando más las riquezas que a Jesús, entonces el Señor le va a demandar eso. Pero si usted está amando algo más o usted está esperando venir a recibir algo más de parte de Jesús que no sea su puro afecto, el afecto de Cristo, la salvación de su alma, la gloria de Dios, etc., entonces es la manera incorrecta. Jesús entonces va a probarlo a usted. Jesús va a probar cuál es su intención. Cuando entonces usted se está determinando seguir a Cristo, sepa una cosa, el Señor lo va a probar. El Señor va a ver, bueno, quiero saber si en realidad me querés seguir. Saben, en algunas ocasiones el Señor lo puede probar por la familia. Quizá usted está en la familia y quiere una salvación grupal, pero tal vez el Señor Jesús le está diciendo solo a una persona en la familia, yo te quiero a vos ahorita, seguime vos. Y entonces la persona responde y dice, no, yo me tengo que salvar con toda mi familia, si no, no me salvo. La persona tiene que responder al Señor Jesús cuando Jesús le está llamando de manera personal, porque la salvación es personal, la salvación no es colectiva. Pero después de eso, después de que responde la persona, el Señor Jesús en realidad va a bendecir su alma y va a bendecir a su familia. Y eso también nosotros lo hemos visto. Amén. Pero Él va a probar. Ahora, ¿qué es lo que más ama a usted? ¿Qué es lo que más ama? ¿Qué es lo que más está en su mente? ¿Qué es lo que está más en su corazón? Y posiblemente el Señor Jesús le va a pedir cuentas acerca de eso. Y entonces tenemos que saber cuál es esa manera correcta de seguirlo. Hay un gran contraste con la religión de hoy en día. Ahora, vamos a ver, eso es con respecto a la manera correcta de seguir a Jesús en cuanto al motivo. Entonces, lo primero es, ¿cuál es el motivo por el cual este escriba estaba siguiendo al Señor Jesús? Ahora vamos al versículo 21, en nuestra segunda parte es las prioridades incorrectas para seguir a Jesús. Y aquí entonces encontramos a un seguidor que procrastina, un seguidor que le está dando largas, que no lo hace ahora, sino que está dándole largas y largas al asunto, que pone excusas para seguir a Jesús. Entonces, vamos a ir al versículo 21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. El Señor Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces aquí estamos encontrando a un discípulo. Un discípulo es una persona que está siguiendo a Jesús. Ya está en las multitudes, ya lo está siguiendo, ya está escuchando sus enseñanzas, ya está respondiendo a la enseñanza del maestro, ¿cierto? Pero aquí tenemos algo, una reacción muy distinta a la del primero. El primero le dice, yo sí te voy a seguir, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas, pero por la intención incorrecta. Pero la respuesta de este otro, cuando el Señor le dice, sígueme, ¿qué le responde este otro? Ahorita no te puedo seguir, ahorita no te puedo seguir.
Primero tengo a mi papá que está enfermo, o mi papá se acaba de morir y tengo que ir a enterrarlo, o mi papá ya está en la vejez y tengo que ir a cuidarlo. Voy a esperar a que él se muera, y cuando él se muera, entonces, ya que no me quede nada más, en ese momento te voy a seguir. Entonces aquí estamos viendo el otro extremo. En el otro extremo la persona está diciendo, ahorita no te puedo seguir, voy a resolver mis asuntos personales y después de eso sí te voy a seguir. Quiero seguirte, pero déjame que resuelva mis prioridades. Entonces, este discípulo estaba con el Señor, pero vemos que lo contrario del escriba no era voluntarioso, o sea, no tenía esa voluntad para seguir al Señor. El Señor tuvo que decirle, sígueme, y él le respondió, ahorita no, te sigo después. No estaba resuelto para seguirlo. ¿Por qué razón? Porque comenzó a poner excusas. Se comenzó a justificar. Y entonces las excusas o las justificaciones que dio, ¿eran razonables o no eran razonables? Era razonable. Si se muere un familiar y es su papá o su mamá y sabemos de que el mandamiento dice honrar a nuestros padres, es razonable que antes de seguir a Jesús, yo vaya y si mi papá se acaba de morir, que lo entierre. O que si mi papá está en su vejez, que no lo abandone, que lo cuide hasta que se muera y después de eso yo voy a seguir a Jesús. Hay una justificación que aparentemente tiene una razón o es razonable. Sin embargo, vemos que aquí entonces hay reservas. En este seguidor hay reservas en el corazón y la reserva de aquí era la familia. La familia primero, después Jesús. Y entonces vamos a ver si esa es una manera correcta o incorrecta de seguir al Señor Jesús. Vamos a ir a la parábola de la gran cena en Lucas 14. Lucas 14, del 16 al 20. Dice el Señor, entonces Jesús le dijo, hablando de una parábola, un hombre hizo una gran cena y convidó o invitó a muchos. Miren, el Señor Jesús haciendo una gran cena, invita a muchas personas al reino de los cielos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los invitados, vengan que ya todo está preparado. O sea, no tienen que traer dinero. No tienen que traer dinero, ya todo lo que Jesús hizo ya está listo, ya Él hizo todo, ya murió en la cruz, ya resucitó entre los muertos, ya ascendió a los cielos, ya está a la diestra de Dios Padre, Él ya hizo todo por nosotros. Usted no necesita dar dinero para ganar la salvación no se compra con dinero. La salvación, Simón el Mago, ¿se acuerdan de Simón el Mago en el libro de los Hechos? ¿Qué es lo que él quería? Él quería pagarle a Pedro para que le diera el don del Espíritu Santo, para él poder hacer las obras del Espíritu Santo. ¡Qué terrible! Él quería comprar al Espíritu Santo, ¿se acuerdan de eso? Es como una persona quiera comprar con dinero la salvación, o mediante nuestros méritos o nuestras obras comprar la salvación. Es imposible, porque Cristo Jesús ya lo hizo todo para nosotros. ¿Amén? Y luego dice el versículo 18, y todos a una comenzaron ¿a qué? ¿A qué? A excusarse. Todos a una comenzaron a justificarse o a poner excusas. Y el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego pues que me excuses. O sea, es lícito. Compraste una finca. Necesitas ir a ver tu finca. Está bien. Lo recomendable es que antes de pagar por la finca vayas a verla, ¿verdad? Y después de haberla visto, ahí luego la compras, pero está bien, está justificable. Compraste una tierra y vas a ir a verla. Puedes ir. Otro le dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Hay otra justificación ahí. Compró sus yuntas de bueyes y ahora dice, ya las pagué, ahora voy a ir a probarlos. Por favor, ahorita no te puedo seguir, Señor Jesús. Tengo que ir a la finca, tengo que ir a mi trabajo. Las yuntas de bueyes pueden ser nuestros trabajos. Entonces, otro le dice, acabo de casarme, Señor, por lo tanto no puedo ir. ¿Es lícito irse de luna de miel, sí o no? Si es lícito casarse, es lícito irse de luna de miel. Claro que es lícito. Pero el problema está que estas son excusas.
que se pueden dar en nuestras vidas cuando no tenemos las prioridades de lo que significa seguir a Jesús bien plantadas en nuestra mente y nuestro corazón. Y aquí entonces el Señor Jesús está mostrándonos al otro grupo de personas que son aquellos que comienzan a poner excusas para no seguir al Señor Jesucristo. Y en esta excusa usted tiene que saber que las excusas se dan solo porque usted considera prioritario algo de este mundo antes que lo eterno. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? También es una respuesta bien extraña. Le dice, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué respuesta más extraña las del Señor? ¿Cómo un muerto puede enterrar a un muerto? Lo que puede estar diciendo el Señor Jesucristo es, en el sentido espiritual, los pecadores que solamente ven por las vanidades de este mundo pueden hacerlo eso. Va a haber gente quien vaya a un sepelio. Va a haber gente que pueda ir a un entierro. Pero en este momento yo te estoy haciendo un llamado particular. En este momento tenés que dejar todo y seguirme. Porque yo soy Dios, yo soy tu creador y te me debes a mí antes que a tu Padre. ¿A quién necesitamos nosotros obedecer primero? A Dios antes que al hombre. Las autoridades pueden ser bien colocadas, bien puestas en su lugar y nosotros debemos obedecer las autoridades. Pero si las autoridades nos vienen a decir algo en contra de Dios, es mejor que nosotros obedezcamos primeramente a Dios antes que las autoridades humanas. Amén. Si nosotros mismos predicamos un evangelio distorsionado y usted tiene la Biblia, ¿usted a quién se debe? ¿A un predicador, a un pastor, a un ministro, a una religión o a la palabra de Dios? A la palabra de Dios. Entonces usted debe de comparar siempre si las enseñanzas que se le están dando son bíblicas, de manera que usted las acepte y las crea. Pero si viene alguien que le enseña algo que va en contra de los principios de la Escritura, entonces usted puede apelar a la tradición de los hombres. Y yo voy a apelar a dos cosas. Los judíos en aquel momento apelaban a la tradición de los hombres. En cierto momento vinieron los discípulos del Señor y comían con las manos sucias. Y ellos le dicen, oye, ¿no te das cuenta que tus discípulos están comiendo sin lavarse las manos? Porque la tradición decía que tenían que lavarse las manos, los tenedores y todas las cosas antes de comer. Iban al mercado, si no se lavaban las manos era pecado. Entonces el Señor Jesús le dice, eso no les va a contaminar a ellos, no sean necios, porque lo que entra por la boca no es lo que contamina al hombre, lo que verdaderamente contamina es lo que sale de adentro del corazón. Y luego le dice, porque de dentro del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, la inmundicia, las lascivias, los asesinatos, los robos, los pleitos, etc. Entonces el Señor le está diciendo, su tradición realmente no tiene una lógica y está invalidando lo que la Escritura dice. Miren, en el catolicismo romano nosotros debemos de saber algo. El catolicismo romano cree la Biblia, pero también cree la tradición que se ha venido agregando, porque es añadiendo. Si nosotros vamos a buscar estas últimas tradiciones, por ejemplo, la tradición de la Inmaculada Concepción de María, no se da desde los siglos primeros, se da desde los medievos en adelante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos a una tradición que nos dice, tenés que honrarle o rendirle culto a una imagen que no la vas a estar adorando, pero sí tenés que rendirle alto culto o alta veneración a una imagen, y que nos digan que María es corredentora juntamente con Cristo, o sea que también ella me redime, no solamente es Cristo el que me redime, no solo es Cristo mi redentor, sino que Cristo que María también es corredentora con Cristo, o que me digan de que yo necesito la intercesión de María o de Pedro o de Pablo para poder llegar al Padre, cuando la Escritura misma nos dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Le creo a la Biblia o le creo a la tradición? ¿A quién le creo? A la palabra de Dios. Entonces, aquí está el punto, que el Señor Jesús aquí le está diciendo que los muertos espirituales vayan y entierren a los muertos espirituales. O sea que aquí el Señor está dejando muy claro que hay cosas que son lícitas,
Hay cosas que son lícitas, pero cuando las cosas lícitas vienen a interponerse en lo que es el verdadero seguir al Señor Jesucristo, ahí nosotros debemos de dejar en segundo plano lo que sí es lícito, pero darle prioridad ¿a quién? A Jesucristo. Entonces, lo que está haciendo el Señor es simplemente estableciendo las prioridades con nosotros. La segunda manera incorrecta de seguir a Jesús, la primera es por los motivos incorrectos, la segunda es por las prioridades incorrectas. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mateo 6:33 dice, mas buscad, ¿qué cosa? Primeramente, prioridad. ¿Cuál es la prioridad entonces en nuestras vidas? El reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, Él no está diciendo no trabajes, no está diciendo no estudies, no está diciendo no te cases, no está diciendo no compres una finca, no está diciendo no compres una yunta de bueyes. Él no nos está prohibiendo estas cosas. Él no nos está diciendo no ames a tu familia, no ames a tus hijos, no cuides a los tuyos. Él no nos está diciendo eso. Lo que el Señor está haciendo es ordenando nuestras prioridades. Él es Dios y como Dios, Él es primero que todo lo demás. Mi familia es una creación de Dios. Mi trabajo es un servicio, es un medio en el cual yo subsisto, el cual Dios me lo da. Dios me da trabajo, Dios me da un ingreso para yo poder subsistir, para yo poder mantener a mi familia y yo poder ayudar a otras personas. Pero yo no puedo depender o darle prioridad a la creación o a las criaturas antes que a Dios. Entonces, cuando Él dice, primero tenés que seguir a Jesús. Primero tenés que ser cristiano verdadero. Primero tenés que buscar el reino de Dios y su justicia. Y en segundo plano, y después de eso, las cosas o los asuntos de este mundo que son lícitos, ellos van a venir por añadidura. Amén. Miren, Lucas 14, 25, 26. Grandes multitudes iban con el Señor Jesús y volviéndose Él les dijo, oigan, eso es lo que dijimos anteriormente. Grandes multitudes, ¿se dan cuenta? Grandes multitudes, mucha gente. Pero luego el Señor Jesús le dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Duras esas palabras, pero ahí Jesús está dejando claro cuáles son las prioridades. Por lo tanto, aquí usted tiene dos prioridades. Uno, los asuntos de este mundo. Y en los asuntos de este mundo usted tiene su trabajo, usted tiene su dinero, usted tiene su familia, usted tiene su carrera, usted tiene todas sus prioridades en este mundo. Eso se llaman los asuntos de este mundo, son lícitos. Usted quiere casarse, es un asunto de este mundo. Porque en el cielo no nos vamos a dar en casamiento. Porque en el cielo no vamos a trabajar, porque en el cielo no necesitaremos dinero, porque el dinero, además que corrompe, el dinero aquí, si nosotros lo guardamos, ya sabemos que es destruido, es perecedero. El dinero no nos va a servir para la vida eterna. Y la otra prioridad es Cristo. Entonces usted tiene dos prioridades en su vida. Pero el punto está que esas dos prioridades no pueden competir. Cristo debe ser la única prioridad en su vida. Jesucristo entonces establece que Él debe ser primero que todo lo que usted tiene. Jesús, por tanto, es primero que su trabajo, primero que su familia, primero que su dinero, primero que su carrera, primero que las cosas de este mundo que son lícitas. Y después de eso, las cosas ahora sí van a ser bajo bendición, en la bendición del Señor Jesús, de acuerdo a su providencia y su misericordia. Ahora, pongamos dos ejemplos. Imaginémonos que tenemos a una persona adinerada, y esa persona adinerada es muy moralista. No es una mala persona, no consume droga, no consume licor, es muy respetable,
es religioso, o sea, va a alguna religión, puede ser una religión cristiana, pero esa persona pasa trabajando tanto, trabaja tanto, trabaja tanto, trabaja tanto y tiene dinero, y el dinero que ocupa lo reinvierte, lo reinvierte, lo reinvierte, y no es malo, no mata a nadie, no roba, no defrauda, no dice malas palabras. Sin embargo, no tiene tiempo para Jesucristo. Por otro lado, vamos a encontrar a otra persona, un hombre alcohólico, drogadicto, un vicioso, una persona que vive en la cantina o que vive en algún lugar consumiendo droga, consumiendo marihuana, etc. Y esa persona tampoco tiene tiempo para seguir a Jesucristo. Entonces el rico le dice a aquel hombre que está en la cantina o aquel drogadicto, le dice: yo no soy como aquella persona, yo soy una buena persona porque aún con mi dinero yo ayudo a los pobres. ¿Quién de los dos tiene tiempo para Cristo? Ninguno de los dos. ¿Quién de los dos tiene como prioridad a Cristo? Ninguno de los dos. ¿Quién de los dos está perdido? Los dos. ¿Qué necesitan hacer los dos? Ambos tienen que arrepentirse de sus pecados, ambos tienen que conocer cuáles son sus prioridades y ambos deben de poner como prioridad de sus vidas, ¿a quién? A Jesucristo. ¿Cuáles son las excusas más comunes que se encuentran hoy en día para no seguir a Cristo Jesús? Las excusas están en la Biblia, pero una es la dificultad. Es que esto del cristianismo verdadero es muy difícil, requiere esfuerzo, requiere entrega, es que tengo que esforzarme mucho, es que tengo que orar en las mañanas, es que tengo que leer la Biblia y la verdad que no tengo tiempo para eso, es muy difícil, esa es una excusa. Otra excusa son los peligros o las persecuciones que puede traer el cristianismo. Hemos visto que algunas personas, el cristianismo, cuando hay una conversión, entonces en su propia familia se comienzan a levantar y comienzan a alejarse de sus amistades, comienzan a burlarse de él, incluso puede ser que las personas comiencen a perseguirla. Entonces, no, esto del cristianismo no es así, yo mejor me voy a quedar a como estoy. Otra de las excusas es por la falta de tiempo. Es que ahorita no tengo tiempo para esto, permíteme que termine mi carrera. Voy a terminar mi carrera y después de eso yo te aseguro que voy a buscar a Cristo. No, primero permitime que me case con mi novia, porque ahorita estoy con mi novia y estoy en una relación ilícita. Estamos viviendo juntos, pero si busco a Cristo ahorita voy a estar en fornicación, por lo tanto ahorita no. Déjame que me case primero y después busco al Señor Jesucristo. Y así comienzan a poner tantas excusas por la falta de tiempo. Y otra de las excusas comunes es la falta de poder para hacer las cosas correctamente. Es que yo creo que si comienzo a seguir a Cristo, no voy a poder continuar, porque es que yo soy débil, porque yo sé que voy a caer, porque ya he caído anteriormente en esto, y yo sé que si pongo una vez el pie o la mano en el arado, yo sé que ya no se puede volver a ver atrás, y yo creo que no voy a poder, yo creo que voy a caer, no tengo poder. Entonces todas esas excusas hacen que las personas se emboten en su mente y no quieran tomar una decisión. ¿Pero acaso el poder para estar delante de Dios está en nosotros? No, el poder realmente está en Cristo en nosotros. Él es nuestra esperanza de glorias. Amén. Para finalizar, por lo tanto, mis queridas personas, tenemos que saber que ningún asunto de este mundo nos justifica el descuido del asunto más importante en nuestra vida, que es Jesucristo. Mire, ningún asunto en este mundo puede justificarnos o puede ser una excusa para que nosotros descuidemos lo que es la verdadera relación con Jesucristo, seguir a Jesús. Vimos entonces, en primer lugar, la manera incorrecta de seguir a Cristo. Y la manera incorrecta es a través de los motivos incorrectos y las prioridades incorrectas. Los motivos deben de ser ¿cuáles? Primero, la gloria de Dios. Y aquí es donde vamos a corregir la manera correcta para seguir a Jesús. La manera correcta para seguir a Jesús es por los motivos adecuados. El primer motivo para nosotros en nuestra vida es glorificar a Dios con nuestras vidas. Que Dios sea glorificado en todo lo que nosotros hagamos. Que Dios sea nuestra prioridad. Que Dios esté
primero en nuestra mente, primero en nuestro corazón y primero en nuestra vida. Y todo lo demás llega a un segundo plano porque llega por añadidura. Amén. La prioridad o el motivo correcto o apropiado es la salvación de su alma. Lo principal entonces no es ir a una iglesia o ir a una religión para la prosperidad económica. Usted podrá tener dinero y Dios le puede bendecir con dinero, amén, pero también vemos a otros cristianos que han sufrido persecución, que los han decapitado, que los meten presos, que los persiguen, que los tiran a la hoguera por el nombre de Jesucristo. ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, Jesús fue el primero. Segundo, Esteban. Tercero, luego seguimos con Jacobo y luego Pedro, luego Pablo, luego los primeros cristianos, luego vemos a Juan que estaba en una isla encarcelado y así vemos nosotros la sangre de los mártires. O sea que no podemos decir en la Biblia y en la historia del cristianismo que todo cristianismo le va a llevar a la prosperidad. Sería una mentira. Y Jesús respondió aquí, oye, las zorras tienen guarida y las aves tienen nido, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Entonces, la manera correcta es que usted busque su salvación, la salvación de su alma. Porque ¿a qué vino el Señor Jesucristo? A darnos posesiones, a multiplicarnos las casas, a multiplicarnos los carros, a multiplicarnos los negocios. ¿A eso vino Jesús? Todo esto es perecedero. Cuando nosotros muramos, ¿a quién le va a quedar eso? Imagínese que usted se gana todo el mundo, pero al final de ganarse todo el mundo, pierde su alma. Imagínese que usted está construyendo más y más graneros para tener más y más riqueza y poder reposar en su alma. Y si esa misma noche viene alguien y le dice, esta noche se van a llevar tu alma o esta noche te vas a morir, ¿qué es lo que va a hacer usted con todas esas ganancias que tenía? Van a perecer, ya usted no las va a ocupar. Necio, esta noche vienen por tu alma, dijo el Señor. Entonces, busque la salvación de su alma, pero tampoco usted tiene que buscar al Señor Jesús por un temor a irse al infierno. Ciertamente, la ganancia que tenemos en la salvación es que nosotros vamos a evitar el castigo eterno, pero usted no va a tener como motivo para buscar a Jesús. Es que yo no quiero ser castigado. No, usted va a buscar a Dios por quien es Dios y a Cristo por quien es Cristo. Y todas las cosas añadidas incluye salvarse de los tormentos del infierno. Incluye salvarse en el perdón de sus pecados. E incluye realmente que nosotros ganemos el reino de los cielos y la vida eterna. Amén. Y en sus prioridades, finalizando, en sus prioridades debe usted corregirlas. Primero busque el reino de Dios. Primero busque el reino de Dios. Y luego de esto las cosas son añadidas. El trabajo, la familia, nuestro cuidado temporal de nuestro cuerpo. Todas estas cosas vienen por añadiduras. Pero la prioridad para usted debe ser el reino de Dios. Y luego no ponga excusas. ¿Por qué? Porque ningún asunto de este mundo es más o es prioritario. Ningún asunto de este mundo es más importante que la salvación de su alma. Por lo tanto, es importante que usted hoy se resuelva a seguir al Señor Jesús, pero de la manera correcta. Y de la manera correcta es cuando dice el Señor, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. La manera correcta de seguir al Señor Jesús es por los motivos adecuados, por quién es Dios, por quién es Cristo, pero también por las prioridades adecuadas. Primero entonces usted, antes de tomar la decisión de seguir a Jesús, entienda quién es Cristo y entienda lo que el cristianismo implica. El cristianismo, acuérdese que va a implicar una entrega completa. Y en esa entrega usted tiene que tomar su cruz, tiene que negarse a sí mismo y tiene que seguir al Señor cada día. Pero al mismo tiempo sepa que la prioridad de nuestra vida es el Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor bendiga la palabra. Amado Padre, te queremos dar gracias, Señor, en esta mañana, Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu evangelio, Dios. La verdad, Señor, es que debemos de tener los motivos adecuados, Señor, los motivos correctos para buscarte, Señor. Debemos tener, Señor, la prioridad también en nuestra vida, Señor.
Y sabemos de que los asuntos de este mundo, Señor, los quehaceres del mundo, Señor, realmente son lícitos para nosotros, pero a veces nos estorban para buscarte, Señor. Y hoy nos haces un llamado para seguirte de la manera correcta, Dios. Seguirte no por la sanidad, no por los milagros, no por el dinero, por la prosperidad económica, Señor, sino seguirte, Dios, porque tú eres Dios eternamente y para siempre, Señor. Porque somos tus criaturas y nos debemos a ti, Señor. Danos un corazón, Señor, para poder seguirte de la manera adecuada, por favor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien. Bueno, que el Señor les bendiga.